Aunque son poco comunes, los linajes en el fútbol representan una estampa sagrada y emotiva, un nexo compenetrado no solo por el ADN, sino por el amor a la de gajos, que le da identidad a un apellido común. Los fanáticos tienen la posibilidad de disfrutar no una, sino dos veces del talento que trasciende generaciones, hasta echar raíces o el germinado verde, ese que parece ser su verdadero hogar. Durante su historia, la patria mexicana ha abierto puertas a un sinfín de jugadores talentosos, que aparentan venir solamente por un rato, pero terminan quedándose para siempre al ser cautivados por la magia de un país con demasiadas fallas, pero también virtudes. Adoptan los colores, frases, costumbres y tradiciones, hasta convertirse en uno más, y con ello su descendencia termina abrazando también la identidad nacional, viviendo una metamorfosis como otro mexicano. Este es un fragmento de la historia de un delantero acostumbrado a crecer bajo la grandeza de su progenitor, pero que ha conseguido edificar la suya alrededor de cabezazos, títulos, festejos y una enorme valentía para dar el salto y destacar en un viejo continente que en este momento no parece ser tierra fértil para los nuestros. Un jugador que se ha convertido en la sorpresa juvenil más agradable del momento y que poco a poco se ha hecho de su propio nombre, al trazar un camino que ilusiona a la gente sedienta de ídolos, misma que hoy disfruta de uno de sus mejores representantes en Europa, a la altura de hechos que no se vivían desde hace ya bastantes años. Tras una temporada histórica como romperredes, vale la pena desmenuzar todo lo bueno y lo malo que ha hecho esta promesa, víctima de críticas muchas veces incomprensibles, solamente por el legado que hay detrás de su familia, que todo indicaba sería insuperable. Durante el segundo semestre de 2004, Veracruz anunció la llegada de Cristian Eduardo Jiménez, sin saber que a la par estaba entregándole a México una de sus mayores joyas, pues el jugador argentino, que se convirtió en uno de los más queridos en nuestro país, llegaría acompañado de su familia, entre los que está el protagonista de este video. Santiago Tomás Jiménez nació en Buenos Aires el 18 de abril de 2001 y se subió a los 3 años al avión para viajar a un lugar que se convertiría en su verdadera patria y en donde radicaría desde entonces para mirar los éxitos de su padre, digno de todos los reflectores en su momento. Casi naturalmente el joven decidió seguir sus pasos y comenzó a labrarse camino en Cruz Azul, a la postre el equipo de sus amores, y donde el Chaco tuvo que partir, dejando una dolorosa deuda pendiente, la del campeonato de liga, mismo que se le negó durante sus 7 años de estadía. Demasiadas tristezas tuvo que vivir la familia, que acompañó al patriarca en sus lágrimas de niño al caer ante América, pero lo que ignoraban es que el destino del balón le tenía reservado el lugar en el escaño de los inmortales, a su hijo, y no al padre. El Chaquito Jiménez debutó con la elástica celeste el 2 de agosto de 2017, durante un partido de Copa MX entre Tigres y La Máquina, tras ingresar al minuto 86, con el número 302 en la espalda. Por cierto que uno de los momentos más icónicos fue cuando ambos pudieron compartir cancha durante un partido amistoso ante Pumas, celebrado en Houston, Texas. En dicho encuentro, Santiago tuvo el privilegio de jugar con su viejo por algunos minutos, donde se conjuntaron para que le entregara un pase con peligro que lo dejó mano a mano, y que solo pudo ser detenido mediante una infracción. Lamentablemente, Cristian erró su disparo frente a Alfredo Saldívar, y la escuadra celeste cayó por la mínima con gol del Cubo Torres, aunque las hechuras para ilusionarse rumbo al futuro ya estaban presentes. Su estadía en la Noria estuvo marcada por la emotividad del abrazo con su jefe, tras alzar la novena guirnalda, y por llenarse de goles que muy pronto dejaron en claro que la liga le quedaba cada vez más ajustada. Afortunadamente, los de CDMX apoyaron el deseo de su canterano por partir cuando llegó una oferta de los Países Bajos, esa región que gracias al gran trabajo de Carlos Salcido se ha animado por arropar a cada vez más jugadores nacionales. El Bebote se unió a la lista y llegó al Feyenoord, uno de los equipos más importantes del Eredivisie y el tercer máximo ganador en aquellos lares. Antes de empezar a hacerte las preguntas, Santiago, quiero felicitarte porque lo que estás haciendo ahorita, muy poca gente en la historia lo ha hecho. Que te vaya muy bien y ojalá que la rompas. Muchas gracias. Sí, la verdad, estoy muy contento y muy feliz de dar este siguiente paso y vamos a ver qué tal nos va. Antes de cada temporada, de cada año futbolístico, aquí en México es distinto por los torneos cortos, pero ahora que te vas a Europa, no me digas una cantidad, pero en tu cabeza como delantero piensas, planeas, planificas una cierta cantidad de goles que quieres clavar esta temporada. Sí, claro, ya lo venía haciendo contra Cruz Azul, ya la gente me sabe y me conoce, entonces en mi lugar en el vestidor me ponían como de uno del número que había dicho y ahí íbamos sumando poco a poco, llegué a 5, bueno, me tuve que ir y yo creo que lo voy a volver a hacer ahorita allá en Holanda. Ojalá, ahí vamos contándote los goles. Scored of the season, 5 goals, 5 matches.
That's promising here. Yeah, good striker, what I heard, but I don't know much about him. Yeah, he could be the best if he plays a lot and scores a lot of goals. No, porque la verdad es que esta liga ha tenido muy buenos jugadores mexicanos, sé de la grandeza del Feyenoord. Es un sueño para mí estar en un club grande como lo es Feyenoord, pero sobre todo un sueño por crecer futbolísticamente también. Y también fue difícil dejar a México, me imagino, ¿no? Cruz Azul. Sí, fue muy difícil porque yo desde los 9 años que estoy en Cruz Azul, ha sido una decisión complicada, pero como te digo, persigo mis sueños y yo creo que esa fue la decisión que tomamos tanto mi familia y yo. Para mí eso representa mucho, la verdad es que yo sea el primer mexicano en este equipo representa mucho. Quiero dejar el nombre de México en alto y que por ahí en futuras ocasiones sigan viniendo jugadores mexicanos. Su debut con la playera del Club del Pueblo llegó en la fecha 2, el 13 de agosto. Como su equipo se encontraba 0-0 ante el Heerenveen, Arne Slot decidió darle ingreso al 78 por Danilo, pero tristemente perdió la oportunidad de tener un estreno inolvidable, pues al 95 conectó muy mal un cable que debió ir a más, lo que mantuvo la paridad y lo privó de arrancar esta historia con un gol heroico. En la siguiente fecha volvió a tener minutos, pero mucho menos, ya que lo metieron hasta el 88, y lo único que hizo fue provocar una falta, aunque la buena noticia fue que cosecharon los 3 puntos gracias a un penal, suficiente para vencer por la mínima al Valvik. La primera gran actuación llegaría en su tercer duelo, cuando ingresó contra Emmen al 63, en un momento donde el club del estadio ya ganaba por la mínima. Pese a estar desaparecido gran parte del encuentro, recibió un pase a 5 del final y con sangre de killer definió fácil frente al de naranja, con lo que llegó su primer festejo de los 23 que hizo a lo largo del año futbolístico. Vlag blijft omlaag en dan is het was een beetje beslist in de 85ste minuut. Feyenoord, Gimenez heeft zijn eerste Eredivisie goal te pakken. En daar is mevrouw Gimenez ook buitengewoon content mee. Esto no fue todo, ya que 120 segundos después asistió a Rasmussen para que lograra el tercer pepino de la noche, además de presenciar desde el palco de honor la cuarta diana, obra de Szymanski. Debido a su actuación pasada, se ganó la oportunidad de jugar la Europa League, arrojando buenos dividendos desde el comienzo. Pese a que el Orgullo del Sur no tuvo buena fortuna y le tocó debutar en Italia frente a la Lazio, el México argentino apareció para poner el pecho a las balas en un momento apremiante, donde los suyos caían 4-0. Ingresó al 64 y a los 2 minutos consiguió un penal, luego de que lo leñaran en zona prohibida. Valiente tomó el balón y ejecutó impecable frente a Provedel, sin saber que esto desataría la molestia de un compañero y lo pondría por algunos días en el ojo del huracán. No logró rematar un buen servicio en la caja chica, pero sí estiró la pierna con Baryshnikov para empujar un rebote de larguero, que sirvió para recortar lo que era una paliza y dejar a los suyos más cerca de un empate milagroso. Al 89 una barrida lo hizo caer nuevamente en el baúl, y el silbante no dudó en pitar la falta, pero el VAR le hizo corregir su dictamen, y con ello el club de la Moza terminó cayendo 4-2, aunque las sensaciones por el accionar de su delantero eran cada vez mejores, o al menos la mayoría lo veía así, salvo alguien en particular, el capitán Orhun Kökçü, quien se molestó al sentir que le faltó el respeto a su autoridad y a los códigos del vestidor, por haber ejecutado la pena máxima que no le fue designada. Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal, porque hay una hoja que dice que soy el número 1 para tirar. Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado, porque me desobedeció cuando soy el capitán, me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, sentenció el de brazalete. Irónicamente, el turco también rompió la intimidad del grupo con sus declaraciones, mismas que pusieron a ambos en la mira, y naturalmente causaron ataques de los aficionados aztecas, a un grado en que Jiménez tuvo que bajar los humos, ofreciendo una disculpa. Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales, agarrar la pelota y no soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender, señaló el muchacho. Finalmente ambos firmaron las paces y subieron una foto para dejar en claro que las diferencias quedarían solamente como algo anecdótico. Aunque con todo y eso, el hate para el del número 10 tardó bastante en bajar de este lado del charco. Algo con lo que este canal no está de acuerdo, por supuesto. Sí, no, o sea, no fue nada grave. Yo creo que los medios por ahí lo hicieron un poco más grande de lo que fue, pero siempre estuvimos excelentes. No
nuevamente los 60 fueron los números mágicos de Santiago Tomás, quien se perdió el duelo de la fecha 5, donde los que tienen 115 años de edad vencieron 3-4 al Go Ahead Eagles, pero regresó en la jornada siguiente, durante el derbi de Rotterdam ante el Sparta. El Feyenoord ya lo ganaba con el marcador más engañoso del fútbol, cuando ingresó al empastado a provocar una infracción del rival. Entonces llegó el servicio correcto de Paixão y la tinta permanente del Güero, que la empujó con determinación para conseguir su gol número 4 en 5 partidos, sin siquiera haber sido titular en alguno de ellos. La emoción hizo que se volviera loco y le rompiera las luces a un platillo volador, pero la victoria estaba consumada y tras ello llegó el momento de prepararse para corregir el rumbo en la Europa League. Frente al Sturm Graz se desquitaron por lo ocurrido en el país de la bota, pues a los austriacos les recetaron un humillante 6-0, nada más y nada menos que el 15 de septiembre. El de 1.85 decidió regalar un gol cuando hizo su aparición al 63, solo para mojar un par de minutos después, mediante un cabezazo digno de cualquier 9 consolidado. David Affengrover se le barrió a destiempo, por lo que lo pintaron de amarillo, y Osama Idrissi castigó con un escopetazo desde las lejanías, que concretó la media docena a favor del anfitrión. En un córner puso los resortes para ganar en el cielo, pero remató sin colocación, y pese a que ya se había acomodado para conseguir su doblete, una pata le robó la redonda en el aire, extinguiendo así las cortesías dentro del grupo F. No obstante, la celebración se vio cortada por una dolorosa caída, primera en el torneo liguero, cuando el PSV les puso un estate quieto en el Philips Stadium, tras imponer su ley 4-3. En un duelo de volteretas, el porteño ingresó al 56, mientras el marcador estaba 3-2, y le trajo suerte a su escuadrón, en el momento en que Orkun soltó la granada, que explotó bajo los 3 postes, que significó el empate momentáneo. Sin embargo, Armando Obispo predicó el tanto de la victoria, al ganar un salto a balón parado y de cabeza poner el inamovible, aunque le costó salir de cambio por un duro choque en la acción, por lo que ni siquiera pudo celebrar que los granjeros le pegaran al futuro campeón. Posteriormente fue citado para un par de amistosos con el Tri, en su oportunidad de oro para ganar el lugar rumbo a la Copa del Mundo a su competencia. Frente a Perú ingresó de cambio al 64 y se reencontró con alguien muy especial, el técnico Juan Reynoso, quien le brindó la confianza para ser pieza clave en Cruz Azul y conquistar el trofeo. Tras ello, disfrutó media hora de acción frente a Colombia, pero los del Tata pecharon y se dejaron remontar un 2-0 para terminar perdiendo en lo que fue otra de las miles señales ignoradas por los altos mandos sobre un proceso que tristemente no fue terminado a tiempo. Luego de volver al campamento en Rotterdam, vio acción frente al durísimo Nek Nijmegen, tras entrar al 62, en un triple cambio con miras a romper la igualdad de 1-1 que sostenían en ese momento, algo que no consiguieron. Estuvo cerca de madrugar al arquero con un robo de balón, y sobre el final quiso sacar el colmillo, cuando se paró a estorbarle en un despeje, pero la acción no fue bien vista por el silbante, le sacó la preventiva. Pudo jugar poco más de 10 minutos en la jornada 3 de la Europa League, en la cual visitaron Dinamarca para medirse al Midtjylland, al que vencían 2-1, pero que terminó rescatando la equidad gracias a la aparición especial de Juninho. El nacido en abril acarreó el balón con la fuerza de un toro, pero no pudo hacer mucho más para romper el empate, porque cada parcela se llevó solamente una unidad. En la división de honor impactaron contra el Twente, y el canterano de los Rieles pudo disfrutar de su primera titularidad tras estar picando piedra en la banca. Koksu despejó la ecuación con un golazo de tiro libre, y una entrada imprudente de Vaclav Servi dejó a los Tukers en inferioridad numérica. Antes del descanso parecía escaparse de su marca, que se rehizo con una barrida para dejarlo con un rictus de dolor, y al 58 llegó una diagonal que levantó su compañero, pero no le dio buena dirección a su testarazo. 60 segundos después tuvo su chance más clara, mas no supo definir ante la oportuna salida del guardameta, y David Hanko amplió las cuentas con su frente, para tranquilidad del técnico, que decidió sacarlo al 79. Repitió como estelar en el segundo duelo contra el equipo danés, ahora en el estadio de Kuip, y rondó con peligro desde los primeros minutos, aunque no pudo ganar por los aires. De media vuelta zarandeó el costado del marco, y posteriormente se le alargó el balón en una conducción, pero alcanzó a cederle a su compañero, que impactó su siniestro en el defensor. Entonces llegó la respuesta de los visitantes, mediante un zapatazo potente que rompió los ceros, y nuevamente el número 29 cayó en el cuadrángulo, para dejar el balón a alguien más, lo que derivó en que Timber pudiera empatar el duelo. Ya en la segunda parte apareció el 33 con una entrada a segundo palo, para dar vuelta al omelette, y a Santi tuvieron que pararlo cuando conducía amenazante, rumbo a ampliar la ventaja. Eric Sviatenko igualó a balón parado. El ofensivo se desquitó de la falta anterior, y fue sustituido por Danilo,
en lo que era un mal resultado para su causa, pues sumaban apenas 5 puntos de 12 posibles. Tocó visitar a la AZ dentro de la fecha 10 y entre toda la neblina estuvo a nada de vislumbrar un gran gol, ya que hizo la recepción en zona de peligro, pero no lo dejaron ejecutar su remate. Jens Odgaard provocó que el Alkmaar pegara primero, ya que le ganó la saga por arriba, pero Chaquito consiguió la pena máxima de forma casi instantánea, misma que canjeó su capitán, ¿cómo de que no? Szymanski reventó la mano del portero con un fierrazo para dar la vuelta, y al 71 se llevó para ganar un balón que condujo por varios metros, hasta que el defensor se rehizo y le quitó su dulce. Salió de cambio 5 minutos después, porque anotaría el tercer tanto al minuto 82, mismo que los dejó estacionados en el tercer sitio, a 2 del líder Ajax. Luego tuvo un discretísimo partido ante el Fortuna Sittard, ante el que partió como inicial. Los amarillos se estrenaron con un poco de suerte cerca del minuto 9, y en la última jugada antes del medio tiempo, Jiménez remató con la chompeta, pero desviado, lo que marcó su único aporte al partido antes de irse de cambio, aunque la buena nueva fue que rescataron el empate, debido a la diana de Dilrosun. A finales de octubre volvieron a medirse contra los austriacos, que se vengaron por la paliza anterior. Chaquito pudo ver acción hasta el 85, cuando ingresó por Danilo en un partido que todavía no contaba con la visita del invitado especial, ya que hizo su acto de presencia hasta el último suspiro, con un izquierdazo que decretó la derrota para el Feyenoord, obligado a jugarse la vida en el último compromiso. Con solo un triunfo en 5 duelos de la Europa League, el Club del Pueblo debería salir con todo en casa para derrotar a un duro oponente italiano, que se llevó el primer duelo. Una vez más, al mexicano le tocó comer banquillo hasta que se metió al rectángulo llegado a los 63, sin saber que un minuto después se convertiría en el héroe de los suyos. Las donas se repartían en el marcador hasta que un trazo vertical se suspendió en el aire por una eternidad antes de que el bebote se lo acomodara de rodilla y descubriera que la fortuna estaba de su lado. Pese a que el control fue deficiente, Iván Provedel salió a cachar gallinas y dejó pasar un balón a modo para apagar el peligro, lo que dejó el rebote a merced del hijo de la leyenda azul, que entre dos la mandó a guardar y provocó la explosión en el estadio de Kuip, con todo y que el portero quiso cubrir su error, alimentarse un contacto que lo salvara de la vergüenza. Die bal is nog los en die wordt naar binnen geflikkerd. Voorlopig staat hij, maar is het een overtreding op de keeper? Is het een overtreding op de keeper? Het staat 1-0, maar daar wordt naar gekeken. Dat kan niet anders. La revisión encontró que era puro atole con el dedo, y con ello se instauró la ventaja, que Santiago Tomás buscó ampliar con un clavadito, a ver si les marcaban penal, aunque fue ignorado por el silbante. Este sí le marcó un caballazo innecesario sobre Patrick, a quien se le prendió la mecha y lo fue a encarar, lo que provocó una gresca cuyo resultado fueron 4 jugadores amonestados, los 2 protagonistas de la acción incluidos. No obstante, la calentura no paró ahí, y ahora el jugador hizo cabrar a Luca Romero, que ni lo fauleó, pero se molestó cuando el hombre del silbato consideró que su compañero sí lo había hecho, por lo que hizo berrinche y pateó un balón que le costó la segunda amarilla, dejando a su equipo con uno menos. A falta de un minuto por jugarse, el duelo terminó sin incidencias, y gracias al puntual acierto del Güero, combinado con el error de su rival, se definió uno de los grupos más parejos de la competencia, ya que todos terminaron igualados en puntos, con un total de 8. La diferencia de goles fue el criterio para desempatar, y ahí el club neerlandés fue el mejor librado, por lo que se hicieron del boleto a la siguiente ronda como líderes, mientras que el equipo danés terminó en segundo, y la Lazio fue sentenciada a ir a Conference League. Su gran rendimiento individual, que incluía 4 pepinos en el certamen internacional, generando la enésima crítica hacia el cuestionado mandato de Gerardo Martino, el técnico del Tri, que se ha recordado por menospreciar al delantero que llegaba al mejor nivel de cara al Mundial, por preferir la jerarquía de otras alternativas, con muchos menos argumentos. La explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad, porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando, y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Luego de la incomprensible y absurda frase del argentino para justificar su decisión de no utilizarlo tanto, su ausencia estaba más que cantada, pero aún así Santigol no se rindió ni quiso entrar en polémicas, al asegurar que su fe de integrar la lista de elegidos se mantenía intacta. Con miras a ganarse un lugar, buscó llenar el ojo al seleccionador en sus últimos 3 partidos antes de que se conociera la plantilla final, pero en ninguno de ellos fue ese grito más hermoso del mundo.
Ante Volendam ingresó pasado los 70, pero fueron nulas sus oportunidades de gol en un juego que los suyos ganaron, gracias a los pepinos de Danilo y Sebastián Szymanski. Luego de eso recibieron al Cambur y tuvo 11 minutos más en comparación al cotejo pasado. Esta vez sí tuvo chance de tocar la pelota, mas su ensayo fue pan comido para el guardameta y una barrida sirvió para evitar cualquier problema cuando quiso probar con pata derecha. La espinillera rival le quitó su pase a la red y aunque se mantuvo presionando en parte alta, no logró ganar ni un duelo relevante, por lo que volverse en blanco. Eso sí, con los 3 puntos en la bolsa, debido al solitario hecho por Hartman. Su última oportunidad fue en la goleada de 5-1 sobre el Excelsior, cuando salió entre los 11 miembros de arranque. En sus primeros minutos se notó asertivo en las ediciones para crear fútbol, pero las llamas de la estufa se encendieron con un flamazo rival hecho por Kenzo Gudmin. Su compañero polaco devolvió la calma al poner el empate en este duelo de golazos, y Koksu le dio la vuelta a la tortilla mediante un tiro libre. Al de 1.85 le fue negada su diana por el zapato del cancerbero, oportuno tras estirarse a la perfección, y en la posterior amenazó con darse vuelta para soplar las velitas, pero le ganaron el mano a mano. Después consiguió una falta en terreno peligroso, y celebró el tercero con el dorsal 17, antes de marcharse con media hora faltante, en la que el orgullo del sur todavía se dio el lujo de asestar 2 golpes más, previo al parón por la máxima competencia de selecciones. El nacido en Buenos Aires fue requerido para viajar a Girona y reportar con el tricolor, pero tardó más en bajarse del avión que en que lo mandaran de regreso, pues el Tata confirmó el secreto a voces de que prefería otros elementos para disputar la justa en tierras asiáticas. Henry Martín, goleador del América, Rogelio Funes Mori, elemento de la pandilla naturalizado mexicano, y Raúl Jiménez, que se estaba recuperando de una pubalgia, fueron los elegidos por el entrenador, quien cometió uno de sus más grandes pecados, al no llevar a Santiago. En cada Copa del Mundo existe una discrepancia entre medios, afición y cuerpo técnico a la hora de elegir quiénes se integran al equipo. Y sin duda alguna, la maldición de esta administración será haber dejado fuera al nacido en abril, que tuvo que ver desde casa cómo los verdes quedaron fuera en fase de grupos, por primera vez en 44 años. Aún así, tenía motivos de sobra para estar contento, pues además de los rumores de un interés del Sevilla por hacerse de sus servicios, terminó el 2022 como el 9º atleta más googleado en nuestro país. Para sanar las heridas, se concentró en el club del Moza, que visitó el estadio Galgenbach para medirse al Utrecht en la resaca mundialista. La cuesta de enero empezó con todo, y su equipo fue madrugado desde el minuto 3, por lo que con miras a remontar la desventaja le pidieron que se quitara la casaca al 59. Su primer aporte fue maltratar al portero con un banquito, y en primera fila miró el balazo de su compañero tras un córner, lo que sirvió para repartir puntos. Todavía se animó a discutir al árbitro una decisión y estuvo a milímetros de ir al cuadro de honor, pero su tanto agónico de cabeza fue anulado por culpa del abanderado. La única buena nueva fue que el Pavo y los Romeritos también le pegaron duro a todos sus competidores cercanos, pues tanto Ajax como PSV empataron, lo que les permitió mantenerse en la cima, gracias a su ventaja de 3 unidades. Su siguiente participación fue en la segunda ronda de la Copa Local, donde recibieron al PEC Zwolle, que se adelantó en los primeros 180 segundos. Mats Wiefer y Danilo, en un par de ocasiones, fueron los encargados de remontar, y con el partido resuelto, el canterano de la máquina ingresó al 83, fue el hombre del doblete, aunque sus ocasiones de gol fueron nulas, por lo que se quedó con las ganas de leer su nombre en la cédula. La C de Gol encontró alivio 3 días después, en la jornada 16 del Eredivisie, donde visitaron al Groningen. Paixão y el Capi pintaron todo el escenario para que el número 29 pudiera entrar a hacer sus travesuras, con ventaja en el marcador. Con muestra de explosividad, se encarreró hacia el centro y generó una peligrosa, que si no fue el tanteador fue debido a la intervención del cadenero. Su mutación en Lukaku versión mexicana no se detuvo ahí, ya que en la siguiente recibió el balón de espaldas para dar vuelta y dejar en el camino a 4. Antes de cruzar una raya que se convirtió en uno de sus tantos más bellos de la campaña, misma que también cerró las cuentas ese día. Jiménez, daar gaat hij. Santiago Jiménez voor Feyenoord's derde, daar is hij. In de extra tijd. Pese a su cátedra de regate, no le valió para ser considerado como titular en The Klassiker, donde gran parte del futuro del torneo se jugaba para ambos equipos. Encarnizados rivales envueltos en una pelea por la cima, Paixão abrió el electrónico en el primer tiempo,
Ya al 71 llegó la reacción de los hijos de los dioses, mediante un cabezazo de Davy Klaassen, lo que motivó a Arne Slot a buscar respuestas en los botines de su joven pupilo, quien entró de cambio 3 minutos después. Jiménez ingresó a la guerra con su fusil en los pies, pero las municiones las gastó en cometer faltas y agarrarse empujones con base, hasta que el 89 tomó un pase largo, lo acomodó a su perfil izquierdo y tiró del cañón para obligar a la intervención de Jerónimo Rulli, que no le permitió modificar el empate ya pactado. Contra Nijmegen se ganó su oportunidad de entrar en los estelares y ya no la soltó, pues a partir de ahí disputó los siguientes 17 partidos de liga como hombre inicial. Lo buscaron dentro del cajón, pero se quedó corto en su carrera. Después se las ingenió para disparar con todo y que se le escondió la pelota, y el premio para su equipo llegó antes de los 10, por obra de Javairo Dilrosun. 7 minutos más tarde se quedó tendido por una mala caída que preocupó al portero rival, pero tras tomar agüita se reincorporó y como nuevo bajó un balón para su capitán, que la envió a las gradas. Posteriormente el marcador le brincó encima durante un córner, pero tras ir al VAR el silbante decidió no castigar penal, y en la última antes del descanso se enfiló a la zona de peligro y fue derribado por Iván Márquez, lo que obligó al viaje de los monitores. Ahora sí, el nazareno determinó expulsar al infractor y conceder una pena máxima, con la que el turco duplicó la ventaja, misma que celebraron con un fuerte abrazo para confirmar que las rencillas quedaron en el pasado. A continuación metió un centro quemante que nadie logró contactar y finalmente salió como parte de un triple cambio, en un partido cuyo marcador ya no se movió más. En la fecha 19 sería feliz ante el Twente, que lo recibió junto a 30.000 fanáticos. Un empujón lo mandó a la lona y luego de su masaje de cara pudo reincorporarse para hacer lo que mejor sabe. Llegada la media hora se elevó tras un buen cable y le instaló el primero a los locales, que nada pudieron hacer ante su prodigioso salto de basquetbolista. Jiménez and Szymanski linking up brilliantly. Repartió la defensa ofensiva de su escuadra y fue un demonio solamente contenido por las faltas, aunque también aprovechó para manotear a un rival sin querer queriendo. Sus compañeros se molestaron por los malos tratos que le dio la saga después de varias patadas, y en una calca del primer gol, ahora fue Joshua Brennett quien se alzó para firmar la equidad en un juego que el campeón con Cruz Azul disputó durante 87 minutos antes de salir. Un emocionante encuentro se vivió a principios de febrero, cuando recibieron al PSV de Eric Gutiérrez y Ruud van Nistelrooy, en el choque que tuvo a los aficionados con el corazón en la mano, hasta el último suspiro. Se quedó a 2 tortillas de abrir el marcador en los primeros minutos, y los granjeros no perdonaron, ya que Anwar El Ghazi rubricó un bombón que le puso Xavi Simons. Buscó hacer una pared en donde no había nadie, y Walter Benítez le robó el protagonismo al negarle lo que hubiera sido un tanto de alta manufactura. La fanaticada enfureció cuando el silbante no se comió la caída de Santi en el área, y ahora fue un compañero quien le estorbó en su lucha por clavar el cabezazo. Con inteligencia dejó pasar el balón dentro del rectángulo para Paixão, pero el 14 terminó golpeando el pasto tras fallar en su control frente a la cabaña. En el segundo tiempo fue el guardián de los guantes quien hizo la grande, primero tras negarle un testarazo al mexicano, y de inmediato tras rescatar el contrarremate sobre la línea de cal. Una vez más quiso jalar del pistón, pero su balín impactó con un defensa y se retorció como chinicuil luego de un encontronazo que los otros 21 en el campo ignoraron a la par del silbante. No obstante, la repetición demostró que sus piruetas de dolor no eran un mero drama, ya que Armando Obispo llegó tarde en el choque por el balón y le dejó un tatuaje con los tachones. El tallón en el muslo, pigmentado con la sangre que daba paso a un doloroso moretón, fue sancionado con la de color escarlata, un cambio radical para el guión del encuentro, a favor del equipo formado en 1908. De cualquier manera, la euforia los agarró mal parados, pues luego de que el cuadro bajo despejara un remate, el Chaquito se construyó con legos un contragolpe donde Torgan Hazard puso el 0-2 mediante una bazuca que silenció el recinto. Santi buscó dar vida tras peinar una bocha en el baúl, después siguió rondando en las alturas, y aunque no alcanzó un servicio por la banda izquierda, su coequipero sí lo hizo para ponerle sabor al caldo, con 10 minutos por jugar. Patrick Valemark desató la gresca con un auxiliar de Van de Man, que se negaba a darle el balón, y a Jiménez le jalaron la playera. Entonces, sobre el larguísimo añadido, llegó un campanazo del dorsal 7, que se apuntó su doblete, y con ello evitó la derrota, pero en los octavos de final de la Copa. En dicha instancia repitieron el dramatismo, pero ahora contra el Nijmegen, que salió a robarse el show en un duelo de auténtica ida y vuelta. Santi ingresó al segundo tiempo, cuando su equipo ya perdía por 2 goles. Ahora hay Calvin Verdonk y Pedro Márquez,
por lo que se puso a chambear desde el inicio para arreglar la situación comprometedora, pero solo desató la desilusión al mandar a Júpiter una oportunidad de oro. Su siguiente telegrama fue mejor, ya que dejó entrar la bola y soltó la izquierda, pero el portero recostó para dormir el peligro. El tercer aviso llegó con un testarazo que viajó sin incidencia hasta los guantes, y cuando todo parecía perdido, a 3 minutos del final sorprendió otra vez, pero ahora para bien. El Bebote se trepó en la Honda, desbordó para dejar en el camino a 2, uno con túnel incluido, y aunque no marcaron falta, tocó el punterazo para que llegara un disparo, cuyo impacto en la mano del defensa consiguió la pena máxima, y también la tarjeta roja para Philip Sander. Coxu tomó la responsabilidad y descontó, solo para dar pie al verdadero manicomio, arrancado mediante un cabezazo picado que gestó el ayudante de Frankenstein para empatar. Santiago le estuvo a nada de romper las camisas de fuerza, pero le faltó un tachón más largo, y después intentó con un chumbazo que controló la humanidad de un cada vez más ametrallado portero. El empate no era suficiente, y el Feyenoord quería ganar en el regular, siempre con su tiburón en el área, pero con una figura vestida de verde decidida de alargar el sufrimiento hasta las últimas consecuencias. Atacando ahora del otro lado, no se supo acomodar para un remate de volea que pasó de largo, y la visita aprovechó la confusión, orquestada por un osote de Timon Wellenreuter, para recuperar su ventaja. Nada les duró la alegría, pues el de 1.85 ahora se aprovechó para clavar la enésima que tuvo, y conquistando el cielo pasó lista con la frente para guardar el 3-3, que ni celebró, a sabiendas del hueso tan durísimo de roer que tenían enfrente. Siguió con los chapuzones a lo Fernando Platas, pero el central no lo volteaba a ver, y desde la frontera del cajón escupió fuego, que el bombero de los 3 postes apagó de manera espectacular. Para los últimos 15 su artillería no cesó, más cuando se rameó los bigotes llegó un zaguero para quitarle la fuerza a su disparo. Tuvo que aparecer Dilrosun para dejar como estatua al guardameta, y poner lo que ahora sí parecía el punto final, pero como el yin y el yang, en la siguiente jugada un saque de mano se pasó por toda el área, hasta que Jordi Bruin se hizo el guapo y mandó todo a penales. El de Turquía demostró por qué es dueño de esos disparos. Sissoko se lució con una panenca, y entonces llegó el turno del que no fue a Qatar, que no cayó en la presión, y con la bandera mexicana de fondo emitió un fierrazo que el número 1 solo pudo observar con sus 2 pies sembrados en la hierba. Dirk Proper puso a Gatal de amarillo, David Hanko también fue efectivo, Joris Kramer tomó mucho vuelo, Idrissi poco, pero ambos metieron. Elias Broncos lo tiró al centro y se encontró con el muro rival. Igor Paixão tuvo entonces en sus pies la posibilidad de matar a la eliminatoria y llevar a los de Rotterdam a cuartos de final, algo que consiguió con su ejecución cruzada, lo que le dio al Chaquito y compañía un nuevo motivo para celebrar rumbo a la misión triplete. No obstante, la felicidad se vio coartada por una tragedia mundial, los terremotos de Turquía y Siria, que arrojaron casi 60.000 muertos, por lo que antes del partido hubo un minuto de silencio. Al chilango le faltaron piernas para alcanzar un trazo de peligro, y desde el banderín llegó un tanto para Herenben, que fue anulado luego de la intervención de la pantalla, para detectar un fuera de lugar. Como si la molestia del local no fuera suficiente, la respuesta del visitante fue pepenarles un tanto por la misma vía, y de no ser por una barrida sobre el canterano celeste, las cuentas se habrían duplicado. Quiso rematar un envío tal como se hacía en los tiempos prehispánicos, y al 33 se perfiló frente a 2 para ponerse el guante y dibujar con él una bella acuarela que iluminó las redes, el marcador, la sonrisa de los asistentes y sus estadísticas de efectividad a lo largo de la campaña. Recorte, levanta la cara y la pone a segundo poste. Golazo de Santi Jiménez, golazo del Feyenoord, golazo del Chaquito. Así recibe, así recorta, así le pega. Llegó el medio tiempo y el vikingo en la pared fue testigo de la pasarela hacia vestidores para descansar rumbo a la segunda parte, donde el número 29 decidió guardar su magia y tras un abrazo con el rival al 67 se marchó del campo antes de la victoria de 1-2 a favor del Feyenoord. Ante AZ Alkmaar sufrieron de verdad para llevarse el partido, bajo la intensa lluvia que azotaba la bañera. El mexicano del momento quiso llegar a un balón largo, pero le ganó el portero, y al 16 fue Dilrosun quien le hizo el favor a los visitantes, a clavar un autogolazo que complicó las cosas, debido a lo bien parado que salió el rival. Al minuto 23 un socio le estorbó cuando quiso rematar de cabeza, después se quedó corto en un envío, y por estarse picudeando con el central fue amonestado, ya que se le pasó la mano. En el cierre de los 45 llegó Jahanbachs para igualar con la testa, y para la segunda mitad fue el que hace rabiar a Memo de los expulsados, quien puso a sonar el silbato, aunque para marcar falta, pues lo derribaron al momento que se quiso dar la vuelta. De cabeza empujó muy por arriba, y al 60 realizó una definición implacable con sus agujetas, pero le anularon su canto por estar en offside. Una vez más cayó en dicha infracción, y al 81 dejó su oportunidad de ponerse la capa y el antifaz, pues el remate con la cholla se marchó apenas a un lado. Todo parecía condenado a la igualdad, pero Marcus Pedersen regaló un bombazo a otro partido, y con la zurda conquistó el 2-1 a favor del Feyenoord, en un duelo donde Santi sembró los hilos externos, cuando probó su cañón en el añadido.
jornada 23 chocaron contra el Fortuna Sittard, que se adelantó con un pepino de Burak Yilmaz, que fue invalidado por fuera de juego. Como se quedó con las ganas de cantar un gol, Shimon Navarro decidió anidar la bocha en propia puerta, y Mats Wiefer ahondó más en la herida, tras emitir un fogonazo que ni celebró, pese a ser una obra de arte. Jiménez recibió un trazo largo, y aunque a primera vista pareció estar 20 metros adelantado, la realidad es que partió en buena posición, pero cuando lo derribaron en el área, el nazareno decidió no meterse en problemas e invalidó la jugada. No obstante, los amarillos estaban empeñados en hacer todo para facilitar las cosas a su rival, y tras un error de primaria, la redonda llegó a los pies del campeón en Liga MX. Solo tuvo que empujar para ser el tercero, antes de los comerciales. A la vuelta un rival lo alcanzó a pisar, y tras quedarse dolido, finalmente se incorporó, solo para ver cómo un bombazo de Gertruda le hacía sobarse las palmas a una aficionada. Llegada la tercera edad salió de cambio, y sentado en la banca miró los goles restantes, que redondearon un triunfo de 2-4 para su escuadrón. En el torneo de Copa alineó de inicio frente al Heerenveen, que se les dificultó bastante y cerró los espacios en un encuentro totalmente ríspido. Chaquito lució incómodo con la fiereza del rival, que lo tuvo contenido, y el resto del equipo se contagió de la frustración, que se desató empujones por culpa de un enemigo que no quería darle el dulce al dorsal 28. Sin embargo, la Gresca terminó por desconcentrar al local, que dejó una gotera lo suficientemente amplia para que Jiménez mojara luego de una gran pared y convirtiera al solitario, que los catapultó a semifinales contra el Ajax. Los festejos no cesaron ahí, pues Diego Coca, el efímero entrenador del Tri, lo convocó para disputar la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que enfrentarían a Surinam y Jamaica, aunque antes de su regreso al continente americano pudo disputar varios cotejos con su institución. El primero de ellos fue ante el Groningen en la División de Honor, donde no anotó, pero se quedó cerca tras tenderse para alcanzar un largo cambio de juego. Perdió la cabeza cuando le marcaba una falta inexplicable, y los fuegos artificiales quisieron ser un adelanto de su gol, pero Michael Berrios le atajó el cabezazo. Después sirvió a un compañero, pero nuevamente el guardián del portón les negó la celebración en un partido trabado que se resolvió por culpa de la calentura. Al minuto 50, Isaac Mata reventó un balonazo en el rostro de su rival, tirado sobre el césped, y la dinamita se prendió de inmediato, arrojando una expulsión para el agresor. 25 minutos después, el nacido en Sudamérica hizo una mala recepción y le salió una asistencia, pero el 20 se mantuvo imbatible y parecía que así seguiría siendo, ya que la gran F desperdició 3 seguidas, incluyendo un testarazo que sembró larguero. Pero fue un hoyazo el que tomó a todos por sorpresa y le dio los 3 puntos al anfitrión, que ahora debía cambiar el chip para encarar el inicio de los octavos de final en la Europa League contra el Shakhtar Donetsk. Tristemente, el Bebote no pudo participar en el encuentro, ya que se lesionó mientras calentaba, por lo que pese a estar anunciado ante los iniciales, tuvo que ceder su sitio a Danilo, y mirar cómo el partido disputado en Varsovia debido a la guerra culminó 1-1. Afortunadamente alcanzó a recuperarse pronto, y el 12 de marzo volvió a la acción durante la fecha 25, en la que recibieron al Volendam. Daryl Van Michem sorprendió a todos cuando concretó un contragolpe a favor de los otros Orange, y el hijo de quien jugó para Tuzos buscó la reacción tras esconder la bola a 3 zagueros y dar un buen pase, que fue desaprovechado. Inquietó al oponente tras meter resorte, pero le faltó una capita de gel para rematar, y la correcta salida de Filip Stankovic evitó que se postrara de cara a zona de peligro. En el corazón del área se encontró con una pelota que definió como agüehuete, pero no cometió el mismo error 2 veces, pues al 51 impactó puntual para poner las tablas con madera de la fina. Buscó hacer daño con la cabeza y se confirmó como el mejor de la noche, cuando provocó el segundo con un dardo que envenenó a Damon Mirani, autor del gol en propia puerta, que selló la remontada. Llegó la hora de la verdad, donde tratarían de conseguir el pase en casa rumbo a cuartos de la competencia europea, algo que lograrían de forma magistral con un humillante 7-1 sobre los mineros. Santiago se animó de lejos y le salió un champurrado. Sin embargo, su siguiente disparo fue mejor, y con su pata hábil mandó el balón a la red para abrir el festival de festejos ante el gigante ucraniano. ¡Grítenlo conmigo!, dice el Bebote, a la tribuna, porque está poniendo el Feyenoord. ¡Anda encendido! Aquí está el 9 del 2026, aquí está el 9 de la selección de Coca. No le busquen más, juega en el Feyenoord, se llama Santiago Jiménez. El capitán soltó el segundo mazazo, mientras que una mano inocente abrió la puerta del tercero, obra del mismo turco tras cobrar su penal de manera impecable. El güero dejó ir el cuarto con un fogonazo que viajó muy arriba de la vara, pero en el segundo tiempo fue Idrissi quien metió la tiza antes de que su compañero saliera de cambio, en lo que fue un verdadero paseo para alimentar las ilusiones de conseguir la corona continental.
Con el ánimo por los cielos llegaron a Der Klassiker en la fecha 26, un partido de 1000 puntos, pues se enfrentaban al sublíder, que estaba solamente 3 unidades por debajo de ellos. Ahí gestaron gran parte de su camino al trofeo, pues vencieron a los hijos de los dioses en un partidazo que se abrió desde antes de los 5 gracias a Santiago, que recibió la de gajos y sin pensarlo 2 veces hizo gala de su fusil. El oponente de la capital se vengó con una falta sobre su humanidad y demostró por qué es el máximo gigante de su país, cuando igualó mediante la cabeza a otro mexicano, Edson Álvarez, quien estaba viviendo su última campaña con ellos antes de emigrar al West Ham. El de 1.85 se avivó y casi recupera la ventaja, pero Rulli estuvo atento para ganarle, y del otro lado fue Dusan Tadic el que cerró la pinza para revertir. Szymański devolvió la vida en el segundo tiempo, cuando punteó el 2-2, y el de ascendencia argentina estuvo a milímetros de la grande, tras un ataque de habilidad en el área que no cerró a tiempo, pero que generó el tiro de esquina, es donde cayó el del gane, obra de Gertruda y su testarazo. Con esto el ejército llegó a 61 puntos, 6 más que su escolta, lo que significó un sólido paso de cara al campeonato. Entre múltiples halagos y rumores que lo ligaban al Benfica, Jiménez se marchó a la concentración del Tri e inició frente a Surinam en el debut de su estratega, que no duraría mucho en el cargo. Pese a que México se llevó el compromiso 0-2, el canterano de la Noria no se salvó de las críticas, ya que falló un penal al minuto 68, por lo que sus padres lo visitaron en el centro de alto rendimiento para animarlo. Frente a Jamaica no vio acción, y luego se marchó nuevamente a Países Bajos, donde todo pintaba color de rosa, ya que sus 15 goles hasta el momento lo situaban como uno de los delanteros más queridos. Dichos números también tuvieron un impacto positivo en el costo de su carta, que aumentó más del doble en tan solo 8 meses. 4 pasó a 9 millones de euros, algo que también le convino a su ex equipo, dueño del 30% de su carta, por lo que una venta futura se llevará una jugosa tajada. Esto no hace más que confirmar, una vez más, que el único camino para desarrollar talentos es ayudarlos a migrar desde muy temprano al viejo continente, y que nos urge reventar esa burbuja de precios infladísimos en nuestro fútbol. Si queremos competir con otros países exportadores, es obligatorio dejar la ambición de lado y adaptarse a las nuevas negociaciones, donde lejos de vender a juveniles a una millonada, se acuerdan porcentajes para próximas transacciones, que ya han redituado a otros equipos aztecas en casos previos. Los números del dorsal 29 crecieron como la espuma, convirtiéndose en el jugador más valioso nacido en el año 2001, el cuarto mexicano con más valor de mercado, y el número 25 en toda la Eredivisie, algo imposible de lograr si la directiva de la máquina se hubiera empeñado en querer venderlo a precios estratosféricos, como suele hacerlo. Su siguiente obstáculo fue el Sparta, que no puso mucha resistencia, ya que Paixão les derribó su barricada con un fierrazo al minuto 11. Santi buscó conectar el segundo con algún compañero, pero no encontró comparsa, y Pinto cuajó una comba maravillosa que sorprendió al guardameta para concretar el empate parcial. El ex maquinista cayó en el área tras sentir un contacto, pero el referí no le concedió la gracia, caso contrario para sus vecinos de ciudad, a quienes les señaló un penal a favor, tras ver la mano de Biffer. Sobre la hora para ir al descanso, Vito Van Kruyff tuvo la oportunidad de poner contra las cuerdas al futuro campeón, pero su ejecución fue chafalgrana y mantuvo la paridad con 45 más por jugarse. Chaquito desquició al capitán, que manoteó cuando le marcaron una falta y pidió la tarjeta para su infractor, pero el profe hizo oídos sordos al último reclamo. Otra vez le sacaron pintura a los rojiblancos, y pese a que Igor lo quiso hacer famoso, terminó por generar una infamia al bater la bola hasta el Polo Norte. Irónicamente, una más difícil sí fue capaz de rubricarla, tras un pase filtrado que definió en un mismo movimiento, mostrando las hechuras de tantas clases tomadas al lado de Robin Van Persie, la leyenda del fútbol mundial, que ahora es entrenador de delanteros en el club. Me ha ayudado mucho en detallitos que yo no sabía. Por ejemplo, antes de definir, voltear a ver al portero rápido. La otra es controlar y en menos de 3 segundos disparar a portería. Movimientos de espalda y que cuando estés en el área el defensa no te toque, confesó en un live de Instagram. Hartmann puso el último clavo en el derbi de Rotterdam y tras ello acabó la contienda, que los dejó ahora con una ventaja de 8 puntos sobre el Ajax, al que enfrentarían justamente en las semifinales de Copa. En dicho partido llegó el primer sinsabor de la temporada, pues no pudieron superar a su odiado rival y terminaron eliminados del torneo. Jiménez hizo gala de su evolución futbolística, una larga conducción que incluyó cambios cortos de ritmo, pero el 12 le bajó la cortina, y luego una falta de comunicación entre dos defensas que se arrollaron le dejó el balón a Tadic, que rompió el cero. Timber le dejó ir toda la carrocería y se ganó la amarilla. Después hizo malabares con el balón, pero lo detuvieron cuando quiso darse vuelta, y para continuar con el circo se puso a dar una exhibición de verdadero trapecismo, por un tallón a la bolita del tobillo que no se castigó. En el cierre de la primera mitad encontró un cruce directo hacia su frente, y no lo desaprovechó para cosechar el empate momentáneo, que desató los cantos de su apellido en el estadio. Een keer een goede voorzet. Ja, daar is die goede voorzet. En dan is het dus raak. En scoort Jiménez weer.
Tuvo la oportunidad del segundo, pero le quedó un poco larga, y llegó una vez más el martillazo capitalino, que tras exigir un par de veces al arquero, finalmente pudo vencerlo mediante Davy Klaassen, próximo a sufrir una agresión. La lucha por el balón entre Coxu y Tadic enfureció al primero, que se reventó cual león y dio entrada al desenfreno de la afición, frustrada por verse en desventaja, pero reaccionando de forma fatal. Una lluvia de objetos invadió el terreno de juego, incluido un mechero que encontró destino en la cabeza de quien hizo el segundo. Con la sangre borboteando en su cabeza, el jugador reclamó con todo al árbitro, y la contienda tuvo que detenerse por 20 minutos, en lo que ambos equipos regresaron al vestidor. Esta fue la segunda vez que el partido se detuvo, ya que al minuto 1 el central tuvo que suspender el choque temporalmente debido a una marea de bengalas que dificultaban la vista. Tras los lamentables incidentes, que no tienen cabida en ningún estadio del mundo, se reanudaron las acciones bajo la presión de los locales por remontar. El impacto dejó sus secuelas en el agredido, que se quedó sentado en el campo hasta que lo sacaron de cambio, y el de la triple nacionalidad buscó la equidad con poco ángulo, pero no trascendió. Después estuvo a nada de sellar un golazo, cuando la prendió de aire dentro del cajón, pero la pelota no bajó a tiempo, y tras aguantar una carga desató los aplausos, pues su jugada terminó en un cabezazo que exigió al guardameta. Fue derribado apenas afuera del rectángulo, y se llevó las manos al rostro, al igual que todo México, pues a 5 del final reventó el palo tras impactar con la calavera. Esta fue su última chance de cambiar la historia y evitar la despedida del torneo, mismo que ganó el PSV de Eric Gutiérrez, tras vencer a los de Ámsterdam en tiros penales. Para curarse el dolor, le dieron una paliza al Valvik en una de las mejores exhibiciones del Bebote, que olfateó el gol un par de veces durante los primeros minutos. Al 17 se animó a probar a la distancia, sin sorpresa para el cancerbero, y luego tocó para que Isidri soltara el fuego, pero tampoco alcanzó a quemar. Cerca de la media fue un desvío de Yasin Okili el que abrió las cartas, pero la alegría por lo conseguido no inmutó a Mats Wiefer, que traía una descalabrada. El hijo de Christian duplicó los dígitos, aunque no como esperaba, pues su conducción y remate terminaron en la carpintería, que rebotó el regalito para que Igor Paschao fue el encargado de culminar la acción. Durante la pausa de rehidratación recibió nuevas instrucciones de su técnico, y también se involucró en el tercer tanto, que en un principio parecía suyo, pero al final se lo acreditaron a Hartmann, ya que él no alcanzó a tocar el servicio. Al 44 buscó la diagonal matona, sin encontrar asesino, y tiró magia con el tacón para asistir a Igor, con quien se fundió en un abrazo. La máquina en el fondo acrecentó su poder, y solo fue cuestión de minutos para que finalmente llegara el suyo, tras un pase del número 10, que solo debió definir ante la salida del golero. Gol de Santiago Jiménez, que llega a 10 en el campeonato, que llega a 18 en la temporada y que tiene 6 partidos al hilo marcando con el Feyenoord. Juan Lobete se le escapó a todos para poner el de la honra. Salió de cambio al 71 por Ezequiel Bulaui. Se va Santiago Jiménez con otra tarde, noche redonda, Mario, del mexicano. Disputando el liderato de goleo local, llegó en su mejor momento para los cuartos de ida en Europa League, ante la Roma de José Mourinho. El duelo tenía tintes de revancha, pues un año antes los dirigidos por The Special One consiguieron su primera gran gloria internacional, tras levantar la Conference League al vencer en la final a los neerlandeses. Mientras la gente inflaba sus sombreros mexicanos, Santiago arribó con la consigna de pegar desde el principio en casa, y se lució con un cañito hecho nada más y nada menos que a Nemanja Matic. Contra Roger Ibáñez se la pasó luchando a tal grado de que el brasileño casi lo carga para hacer un F5. En una dividida se quedó lastimado, pero amagó con levantarse cuando pensó que podría conseguir el rebote, algo que no sucedió, por lo que decidió seguir sobándose. Sin embargo, a nada de la charla táctica, una manota fue marcada como penal y Pellegrini tomó la pelota, pero estampó su disparo en el vertical, lo que mantuvo el 0 a los 45 restantes. Entonces el local aprovechó el bajón anímico y mediante un picotazo del número 20, que se apuntó un golazo, se llevó el primer round. El marcador ya no se iba a mover. El güero salió al 82 por Marcos López, y con la ventaja de Cristal todo se definiría hasta la siguiente semana en el Coliseo Romano. Pero primero tendrían que sortear su viaje a Leeuwarden para enfrentar al Cambuur en la fecha 29. Contra los apodados auriazules abanicó un gran centro que sería para abrir el ostión, y al 11 asistió un compañero, que tampoco salió con la punta fina y controló mal, lo que le dio tiempo al portero de salir a la chica. Al 16 se encontró la diana inaugural, con un cabezazo fuera de lo común, en el que prácticamente se tuvo que agachar y que entró en cámara lenta. Este fue su tanto 19 con el Feyenoord y un 10º en el Eredivisie, lo que confirmaba su temporada fenomenal,
lo mejor aún por venir. Todavía remató mal la oportunidad de acrecentar la ventaja y se construyó un espacio hacia el centro para disparar. No obstante, en vez de sacudir la red, lo hizo con el metal. Dio una clase de dominadas para acomodarse y escupir otra munición que se fue por arriba, y tras ello se tomó un largo descanso dentro del partido, pues no volvió a aparecer hasta que celebró el golazo de Szymański. Buscó el tercero al girar todo el cuello, pero se llevó un duro golpe en la caripela y después de tardar varios minutos en el piso pudo pararse a formar parte del tercer tanto, realizado por McIntosh en un auténtico blooper, cuando quiso despejar de cabeza ante la presión de Santiagol. El que algunos necios llaman chasquito salió con 10 minutos faltantes en el reloj, y tras el triunfo los de Slot llegaron a 70 puntos, manteniéndose a 8 del Ajax. Su excelente estado le valió para ser elegido el jugador del mes en el equipo, aunque demostró ser mucho más hábil con los pies que con las manos, ya que se le cayó su reconocimiento y quedó hecho añicos. A 2 goles de romper la marca de un mexicano durante su primera temporada en Europa, ostentada por Javier Hernández en el Manchester United y Luis García en el Atlético de Madrid, el de 1.85 celebró su cumpleaños número 22 y viajó a la capital italiana, donde les esperaba la loba para definir quién iría a semifinales. Tristemente, Jiménez fue maniatado por el cuadro guinda y al 31 protagonizó una pelea con el auxiliar de Mourinho, que lo jaloneó para evitar que se quedara con un balón en la banda. La gresca provocó la expulsión de Salvatore Foti, además de la pérdida de varios minutos, en lo que se calmaba el conato, suscitado alrededor de los reclamos de su figura, que se mantuvo tirada en el pasto, sin importar los reclamos de Llorente, quien le recriminaba estar exagerando. Ya después, y por pasarse de palabras con Anthony Taylor, lo amonestaron, y así ambos clubes se marcharon a descansar, a diferencia existente de solamente un gol. Desafortunadamente, al 59 llegó un saque de manos que nadie pudo despejar y Leonardo Spinazzola le soltó una suave caricia, más que suficiente para conquistar el empate global. Francesco Totti sufría en la grada. Slot mentaba algunas madres, mientras el VAR revisaba la anotación que estaba por conceder, y así se retornó al punto de equilibrio en un duelo de cerebros tácticos, donde se sentían en desventaja, no solo por estar lejos de su gente, sino por la experiencia del viejo lobo de mar que llevaba el otro pizarrón. Un error en el tablero hizo pensar que se marcharía de cambio, pero en realidad el elegido para salir era el dorsal 26, y al minuto 75 la Roma volteó el tazo, pero una falta de Tammy Abraham anuló su festejo. Entonces llegó Paixão con la cabeza para darle un susto a los anfitriones, que se vieron una vez más en desventaja, más ahora con muchísimo menos arena en el reloj para buscar nuevamente la igualada. No obstante, las plegarias empezaron a resonar y fueron escuchadas, pues a 2 del final la joya Dybala bailó con la red en un golpe anímico del que el mexicano y compañía ya no se pudieron recuperar. El juego se extendió hasta los 120 y ahí la Armada dejó ir el segundo de sus 3 títulos posibles, cuando el Shaarawy le ganó a todo el cuadro bajo y se estiró con un split para que sonaran los cánticos. Lorenzo Pellegrini puso el último clavo ante un rival que ya no respondió y cuya frustración se reflejó en el surgido en la Noria, quien pedía que se marcara una mano en el área. Fue ahí donde vimos su única mancha en la temporada, su momento de inmadurez, pues sin más por disputar perdió la cabeza y en una dividida le dejó los tacos a Mancini, que le reclamó. Con la sangre hirviendo, el dorsal 29 le soltó un empujón y ambos compartieron insultos en italiano, antes de que en la cabina mandaran a llamar al oficial para que revisara lo ocurrido. El dictamen del inglés fue echar al jugador, que desencajado se quedó en la entrada del túnel mirando los últimos minutos, y con ello el fin a su primera aventura en el torneo internacional. Con solo una copa para levantar, el Feyenoord concentró sus energías en vencer al Utrecht durante la fecha 30 de la División de Honor, algo que consiguieron con una buena actuación de Santiago. Su primer salto en el área hubiera terminado en gol con cualquier otro peinado, y Sebastián fue el encargado de romper el turrón en la primera quincena del compromiso, tras rubricar un buen pase de Pedersen. Jiménez cayó dolido en el cajón, mas no le concedieron penal, y en el segundo tiempo hechizó al 33 para convertirlo en cono. La definición salió apenas desviada. Coxu soltó entonces un bazucazo que contuvo a Vasilis Vargas, y al rebote llegó atento el de corazón azul, quien igualó las cifras escritas en oro por Chicharito y el niño artillero durante sus primeros 365 días como profesionales en Europa. Y ahí está Santiago, ahí está el mexicano en la pelea por el título de goleo. Sigue reduciendo la distancia. Coqueteó con superarlos en ese mismo encuentro, pero el de las manoplas se quedó la pelotita y luego le hizo una dormilona a su oponente, por lo que se acercó a ofrecer disculpas. Jahanbakhsh hizo el mejor gol del partido y tras un abrazo con Milambo, Chaquito se fue a descansar con un excelente sabor de boca,
pues fue nombrado con el Johan Cruyff Talent, reconocimiento otorgado mes a mes a los mejores futbolistas menores de 22 años que juegan en los Países Bajos. Los siguientes 2 partidos marcaron la historia, siendo el del 7 de mayo de 2023 el primero de ellos. En esa ocasión visitaron al Excelsior, y nomás 9 minutos le tomaron para soltar un cabezazo y situarse en solitario con la marca de sus compatriotas, una que esperamos no pase mucho para que otro llegue a superar. En el humilde Bandung Anderlecht Stadium, con cabida para apenas 4.400 personas, aumentó sus números todavía más cuando entró Franco frente a la cabaña y cruzó con la zurda para llegar a 22 pepinos, además de mantenerse en la disputa por el campeonato de goleo. Santiago Jiménez marca su segundo gol en el partido, levanta la tribuna y con esto Jiménez llega a 14 goles en el torneo, a 14 goles en la Eredivisie y a 22 en su primera temporada en todas las competencias que ha participado en el fútbol europeo en esta primera temporada. Lazio, Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City, West Ham, Brentford y Atlético de Madrid sonaron como pretendientes para su próximo destino. No obstante, aún había trabajo que hacer y con la consigna de ganar para ser campeón, sale a buscar los 3 puntos de oro contra Go Ahead Eagles en la jornada 32. A sabiendas de que la victoria los convertía en campeones, el Club del Pueblo no vaciló en intenciones y abarrotó su casa, que como una bestia expulsaba humo por las fosas nasales. Un cuarto de hora les tomó destapar la champaña, cuando Idrissi se metió hasta la cocina y los acercó un poco más al 16º título en su historia. Menos de 180 segundos después llegó Santiago Jiménez con su último gol de la temporada, el 23, y uno de gran estética, en el que se tendió para romper los hilos y desatar las lágrimas de la afición, expectante del máximo momento que tiene este deporte. Santiago Jiménez ha marcado su 15º gol en la temporada, su gol 15 en la Eredivisie. Con esto Mario Carrillo va a pelear no solamente por el título de la Eredivisie, el Feyenoord va a pelear también por el título de goleo con Santiago Jiménez. El público en todo Rotterdam festejó, gritó y brincó en las explanadas y avenidas principales, algo contrastante con ese temperamento parco, frío y calculador de los neerlandeses, irreconocibles ante la felicidad de lo que cada vez estaba más cerca de dormir en sus vitrinas, en las gradas, y al igual que cuando lo hiciera con la máquina celeste de la Cruz Azul, su padre lo miraba con orgullo y escuchaba los cánticos de la porra, vuelta loca por el Azteca. Paixão tiró las serpentinas de la fiesta, además de los globos y el confeti, ya que su misil redondeó los cartones. Al 89, y entre ovaciones, el Bebote salió bajo la lluvia de aplausos de una afición entregada a su figura con banderas, sombreros y hasta playeras de la selección. Y este reconocimiento no se le va a olvidar nunca a Santiago Jiménez, ni al Chaco que está en la tribuna, ni a su papá, ni a su mamá, a ninguno de sus familiares, pero sobre todo no se le va a olvidar, insisto, Mario Carrillo, a Santiago Jiménez. Se dio tiempo de abrazarse con cada miembro del cuerpo técnico y tras el pitazo final se convirtió en el 6º futbolista mexicano capaz de ganar ese torneo, uniéndose a Carlos Salcido, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Irving Lozano y Edson Álvarez. Su equipo terminó en la cima con 79 puntos, 8 más que el PSV a falta de 2 partidos. Y por si fuera poco, se quedó a 2 tantos de Anastasios Doubicas en la lucha por el trofeo de artilleros, que no conquistó, pero que deja constancia de sus logros dignos de enmarcar durante el primer año en Países Bajos. En los muros de la gloria se marcó el año en el que el Feyenoord volvió a la cima, misma que no conocía desde 2017, y entre brincos celebraron con su gente. Antes de lanzar por los aires Arne Slot, 1 a 1 fueron llamados a recoger sus preseas, hasta que llegó el turno del número 29, que se abrazó con su mentor Van Persie y se unió al grupo para levantar el anhelado metal, entregado por quien brillara en el Arsenal y por Giovanni Van Bronckhorst. El momento más esperado. Ahí está Kokchu para recibir el trofeo de Van Persie y de Van Bronckhorst. El Feyenoord recibe el trofeo y es el campeón en el fútbol de los Países Bajos
16º título en la Eredivisie y todavía viene mucho por delante para este equipo. Han coronado una grandísima temporada con este triunfo sobre el Go Ahead Eagles, pero ha sido un torneo redondo. Sí, fue algo demasiado emocionante. Sinceramente, cuando fuimos campeones me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y los fanáticos hicieron una fiesta increíble. Y hoy creo que la recompensa es bastante bonita, pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y ves todo lo que has pasado. Y hoy lo único que me queda es agradecerles porque desde el día 1 sentí ese apoyo incondicional. Yo creo que algo hace especial a este club y es la gente que siempre está, a pesar de las derrotas, a pesar de las victorias, siempre está. Luego de los festejos y de 8 partidos al hilo marcando en la liga, se iría en blanco en los últimos 2 juegos del calendario, aunque no sin oportunidades. Contra Emen estuvo cerca de mojar con la testa, y aunque Sivkovic lo sorprendió al inaugurar el electrónico, una vez más el orgullo del sur saldría bien librado al final, pues Idrissa equiparó los cartones unos minutos después, gracias a la potencia de su prodigiosa extremidad derecha. Al Chaco Junior lo pintaron de amarillo por darle duro al número 2, lo que dejó caliente a sus rivales, y Lorenzo Burnett se desquitó, no llegó a mayores. Posteriormente ganó por arriba en un envío al que no alcanzó a darle dirección y una vez más fue presa de la mala puntería cuando falló una clara. Por fortuna, quien sí salió fino fue Danilo, que con un doblete prolongó la fiesta del campeón. Luego de que Milan se uniera a la lista de interesados en sus servicios, despidió la campaña contra el Vitesse en un partido donde el monarca se lo con la mente ya puesta en sus vacaciones, pues cayeron por segunda y última vez en la competición. En el primer cuarto tuvo su chance de abonar al gol, pero el central se lo quitó con una aparición oportuna. 10 minutos después abrieron el marcador, mas el silbante invalidó lo conseguido, y el delantero mejor se puso a platicar con su tocayo en dorsal, que se recuperaba de un dolorcillo en el piso. Despuesito lo sorprendió Marco Van Ginkel, autor de solitario, que agarró dormida la defensa y no se la pensó mucho para definir. Jiménez cayó como si fuera un gusano y sacudió todo el cuerpo, se la pasó peleando con todo por el balón y cuando tuvo la chance de enfilarse al marco, una hormiga se le cruzó en su camino, haciendo que perdiera el equilibrio. Al 77 quiso impactar de tijera, pero con fuerza excesiva, y en el córner no pudo hacerla crecer. Una vez más se encontró la grande al segundo poste, pero no le dio dirección, y su último cabezazo llegó sobre los segundos finales. Tras ello finalizó una enorme temporada por parte de Santiago Jiménez, que se unió a la Legión Europea y terminó por convertirse en el más exitoso del año, donde sus goles llenaron de colores verde, blanco y rojo las butacas de un país separado a miles de kilómetros. El listón ha quedado muy alto con miras a lo que sigue, pero el Chaquito pinta para seguir creciendo y sorprendiendo, pues se mantiene en el Feyenoord para consolidarse y de paso jugar la Champions League. Con 2026 en el horizonte, resulta difícil no pensar que aquel niño que arribó desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Veracruz hace 19 años, sea capaz de completar el ciclo y participar ahora sí en la justa con la playera azteca enfundada, mientras lucha por llevar su apellido otra vez al libro de las leyendas del fútbol mexicano. ¿Cuál fue tu gol favorito de los 23 que se agenció Jiménez? ¿En qué equipo te gustaría verlo próximamente? ¿Podríamos decir que ya superó la prolífica carrera que tuvo su papá? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas sepan la historia de este crack en ciernes. Por supuesto que te invito a suscribirte si aún no lo haces, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.